Buen día con todos, bienvenidos al curso de contaminación atmosférica realizado por el Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós. Es importante identificar que dentro de la contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué ha sido considerado de tal manera? Es porque debido a sus efectos directos que tiene tanto hacia la salud como hacia los ecosistemas y el clima, de alguna manera. Entonces, ¿cómo se produce esta contaminación atmosférica? Se va produciendo cuando las sustancias físicas o sustancias biológicas o químicas se han ido incorporando de alguna manera en el aire en ciertas concentraciones, tanto que empiezan a alterar el comportamiento natural y empiezan a generar impactos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de la población en general. Entonces, como conocemos, uno de los principales factores que intervienen en esa contaminación atmosférica es el crecimiento urbano, la industrialización, el uso intensivo de los combustibles fósiles, por ejemplo, e incluso también algo muy importante es el incremento del transporte vehicular, que de alguna manera esto ha ido aumentando paulatinamente lo que es las emisiones de contaminantes. Específicamente, esto se produce más en las zonas urbanas, ¿no? Estos contaminantes en la atmósfera, de alguna manera, permanecen de manera constante y son transportados a grandes distancias y en el camino empiezan a transformarse también y empiezan a aparecer nuevos contaminantes en el ambiente. Entonces, el conocer, por ejemplo, la contaminación atmosférica implica varios aspectos. Uno de ellos es que implica conocer el comportamiento de la atmósfera como primer paso, identificar cuáles son las fuentes de emisión, conocer cuáles son los tipos de contaminantes que se tiene aquí y aplicar los métodos adecuados, ¿no? Ahora, esto nos va a permitir de alguna manera cumplir con con la normativa ambiental vigente, tomar buenas decisiones con respecto al control de la calidad del aire y aplicar buenas estrategias de prevención y control. Entonces, esto es lo que vamos a ir abordando justamente en el módulo, en este primer módulo que es la contaminación atmosférica. Como les decía, es ir conociendo de alguna manera cuáles son, cómo interviene, por ejemplo, la atmósfera, cuál es la dinámica, qué tipos de contaminantes tenemos y cómo estos van interactuando y va dentro del medio ambiente, ¿no? Entonces, a ir reconociendo dos conceptos generales aquí, previo a iniciar con el curso. Dos de estos conceptos importantes es saber identificar qué es el contaminante y qué es una contaminación. Entonces, el contaminante va a ser cualquier elemento, cualquier compuesto, cualquier sustancia con característica física o química, etcétera, que va a causar de alguna manera un efecto adverso tanto en el aire, en el agua, en el suelo, en la flora y en los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el contaminante puede existir de alguna manera en el medio, sí, pero al hablar de contaminación, ¿sí? Al hablar de contaminación, estamos hablando en cambio de esta presencia de este contaminante en el medio ambiente, ¿sí? Puede ser uno, puede ser varios, puede ser la combinación de ellos. Incluso en el camino se pueden generar nuevos contaminantes, pero se llama contaminación porque la concentración de estos contaminantes, ¿sí? Son muy elevados y esto es lo que está causando condiciones negativas para el bienestar. Ahora, justamente estas condiciones negativas son hacia la salud, hacia el bienestar del hombre, la flora, la fauna, todo el ecosistema entre sí. Entonces, esto es lo que ha venido generando, ¿no? Ahora, una vez que conozcamos cuál es esto, a qué me refiero con contaminante, a qué me refiero con la contaminación, sabemos que estos aspectos de alguna manera están enfocados en que
si yo tengo, estoy hablando de contaminación atmosférica, por ende, esta contaminación atmosférica va a estar interrelacionada con la contaminación de los otros recursos naturales, ¿no? Si hablo de contaminación atmosférica, por ende voy a tener contaminación del agua, contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, al hablar de contaminación atmosférica, es un aspecto, se trata de un aspecto muy dinámico, ¿no? La contaminación, los contaminantes atmosféricos que se encuentran en el aire, en su proceso de sedimentación o en su proceso de eliminación desde el aire como tal, tienden a caer. Entonces empieza de aquí otro proceso como es la contaminación del agua y la contaminación del suelo, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo un poco más cómo es el proceso, cuáles son las fases de contaminación en el aire y vamos a ir viendo cómo esto inmediatamente interfiere en la contaminación de los otros recursos. Previo a esto, bueno, ya definimos, ya revisamos cuál es la definición de contaminante, qué es la contaminación, pero también es un aspecto importante conocer, por ejemplo, e ir recordando un poquito cómo interviene la atmósfera en este proceso. ¿Ya? Algo muy importante, por ejemplo, es que el estudio de la atmósfera aquí en la clase de contaminación atmosférica es fundamental, ¿no? Es fundamental conocer cuál es la dinámica de esta atmósfera en el proceso de contaminación atmosférica porque justamente la atmósfera es el medio en el cual se va a emitir, el medio en el cual se va a transportar, se va a transformar y se van a dispersar todos los contaminantes del aire. Ahora, por ejemplo, todas las sustancias contaminantes liberadas por actividades urbanas, por procesos naturales, por procesos antropogénicos, de alguna manera, van a ingresar a la atmósfera y van a permanecer durante horas, permanecen durante días e incluso permanecen durante años. Entonces, conocer específicamente cómo funciona la atmósfera nos permite analizar por qué los contaminantes se dispersan o se concentran en ciertos puntos. Entonces, ¿cómo aquí, por ejemplo, influye la presencia del viento, la temperatura, la humedad? ¿Y por qué estos episodios de contaminación pueden volverse tan críticos dependiendo de estas condiciones de la atmósfera? ¿Ya? Por ello, es importante, por eso el estudio de la atmósfera es la base justamente para poder evaluar y poder monitorear y gestionar adecuadamente la calidad del aire, ¿no? Entonces, ahora como ustedes están viendo en la presentación, la atmósfera, de alguna manera, es esta capa de gases que está rodeando la Tierra, es esta capa que permite el equilibrio de la Tierra, la capa que separa, por ejemplo, el espacio, ¿no? Entre la Tierra. Entonces, es estas capas que está formando la atmósfera va a regular el clima de alguna manera. ¿Y cuáles son estas capas? Pues tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera, la mesósfera, ionosfera y exósfera. Ahora, cada una de estas capas que estamos viendo en la presentación tienen una dinámica muy diferente. Los contaminantes actúan de manera diferente dependiendo en dónde se encuentren, ¿ya? Entonces, esta es la importancia de saber conocer primero, ¿no? Cómo interviene esta atmósfera aquí y cómo va trabajando eh, junto con con la presencia de los contaminantes que se encuentran. Ahora, al hablar de esta atmósfera, es importante también conocer que aquí mencionamos un término importante que es el aire atmosférico. ¿Ya? Entonces hablamos de contaminación atmosférica o de contaminación del aire. Entonces, a toda esta mezcla de gases que tenemos aquí. Entonces, como conocemos también, por ejemplo, el aire es un componente, está compuesto por esta mezcla de gases. Sus componentes principales van a ser el nitrógeno y van a ser el oxígeno, ¿no? Y también tenemos la presencia de algunos otros gases inertes o conocidos como gases nobles también, que estos van a actuar y son los responsables de mantener esta dinámica y este equilibrio de la tierra y mantener obviamente la vida.
También tenemos la presencia, por ejemplo, de dióxido de carbono, de vapor de agua y de algunas otras variables, ¿no? Ahora, por ejemplo, las capas de la atmósfera. Como les decía, dentro de estas capas de la atmósfera tenemos la estratosfera, tenemos, perdón, la troposfera, estratosfera, mesósfera y la termósfera. Estas capas, de alguna manera, Mm. en la troposfera, que es la primera capa, ¿no? La que está en la parte más baja, contiene la mayor parte de los gases de la atmósfera, como ustedes pueden ir observando. Entonces, a esta se le ha denominado también como la capa sucia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se producen todos los procesos de contaminación, es donde se producen todos los procesos, los fenómenos meteorológicos, las lluvias, los vientos, precipitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones que tiene, de las características que tiene, por ejemplo, la troposfera. Asimismo, tenemos, por ejemplo, la estratosfera. Bueno, aquí tenemos lo que es la estratosfera también. Entonces, esta estratosfera es la capa que se encuentra después de esta troposfera y es también algo similar, ¿no? Por ejemplo, en esta capa, de alguna manera, se encuentra ya poco vapor. Aquí la gradiente de temperatura va a ser inversa a la troposfera porque la temperatura empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Justamente es por el incremento. Este incremento de temperatura se debe a la presencia del ozono en esta capa, ¿no? Esta capa es muy importante porque esta lo que hace es absorber la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja proveniente del Sol. Entonces, esa es una de las principales funciones que tiene esta estratosfera que actúa como un filtro, ¿no? Ante estas radiaciones. Después tenemos la mesósfera. Esta mesósfera, esta capa ya alcanza los -140 °C. En esta mesósfera ya existe una disminución de ozono, la temperatura también disminuye, como pueden ir observando. Y por último tenemos la ionosfera o la termósfera. Entonces, esta capa, la capa que tenemos aquí, lo que hace, bueno, es la más alejada de la Tierra. Aquí la temperatura va a aumentar con la altura y también esto se debe porque también tiene absorción de radiación solar, ¿no? Entonces, de esta manera, cada una de las capas, cada una de las capas de la atmósfera cumplen su función principal. Y esta función que tienen también actúa de manera diferente ante la concentración de diferentes contaminantes. Los contaminantes no van a reaccionar de la misma manera, por ejemplo, en la troposfera, o van a reaccionar lo mismo que en la estratosfera. Hay ciertos, los contaminantes por lo general, o el proceso de contaminación atmosférica, por eso es que le mencionaba que la troposfera es considerada como una de las capas denominadas como capa sucia, porque aquí es donde se produce todo el proceso de contaminación. Ya aquí actúa, aquí se produce el proceso de emisión, emisión, pero también existen otros contaminantes que logran llegar a las diferentes capas y una de esas son en la estratosfera. Cuando estos contaminantes llegan a la estratosfera son ciertos contaminantes conocidos en este caso como las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y así cada uno de ellos van funcionando, van actuando de manera diferente dependiendo la capa en la que se encuentre, ¿no? Entonces, el componente principal aquí, hay que tomar en cuenta que el aire atmosférico tiene una mezcla, tiene una composición estándar. Y cuando esta composición estándar se ve afectada o está siendo alterada, aquí hablamos de contaminación atmosférica. El aire atmosférico tiene esta composición, la que ustedes observan aquí en la presentación. El mayor porcentaje tenemos de nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno conforma el 78%, el oxígeno el 21% y los otros gases nobles o considerados como inertes están formando el 1%. Entonces, esta composición se debe mantener. Al no mantenerse ante la presencia de diferentes contaminantes dentro de esta composición, están alterando la misma y es ahí donde se produce la contaminación
atmosférica, ¿no? Entonces, a pesar que la atmósfera, por ejemplo, tiene cada una de sus capas, todo este conjunto de capas atmosféricas nos dan servicios, tienen diferentes servicios, ¿no? Entonces, los servicios que ofrece, por ejemplo, la atmósfera, como conocemos, filtra los rayos solares dañinos y permite que estos no lleguen directamente a la Tierra. Esto también hace, esta atmósfera logra mantener y distribuir adecuadamente la temperatura en la Tierra ante la presencia de ciertos gases conocidos como gases de efecto invernadero. La atmósfera tiene un proceso importantísimo que es la autodepuración. También mantiene los ciclos biogeoquímicos y mantiene el ciclo del agua que está dentro de ellos también. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos, de alguna manera, porque empieza a verse alterado justamente por la presencia de esta contaminación, ¿no? Ahora, la contaminación que tenemos aquí. Estos ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que tiene la atmósfera. Entonces, estos procesos naturales mediante los cuales aparecen elementos químicos que son muy esenciales para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos elementos? Eh, Aquí lo que hacen es circular, se transforman y hay una interacción entre los seres vivos, una interacción entre la atmósfera, entre el suelo, entre el agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los ciclos biogeoquímicos? Recordemos, vida, geo, ante la presencia del suelo, la presencia de la atmósfera, y químicos, porque tenemos la presencia de elementos, ¿no? Elementos químicos. Ahora, por ejemplo, estos elementos biogeoquímicos, como les mencionaba, tienen principales ciclos, ¿no? Y estos principales ciclos, como conocemos, uno de ellos es el ciclo del agua. Aquí esta circulación del agua entre la atmósfera, entre la superficie, entre el subsuelo, empieza a mantener este equilibrio natural que se tiene. También tenemos, por ejemplo, el ciclo del carbono. ¿Qué hace este ciclo del carbono? Lo que hace es regular, por ejemplo, el intercambio de CO2 entre la atmósfera, entre los seres vivos, entre el océano. También tenemos, por ejemplo, el ciclo del oxígeno. Ahora, este ciclo del oxígeno, recordemos que está ligado a la fotosíntesis, a la respiración, a la descomposición, etcétera, a la oxidación de ciertos procesos. Y también tenemos, por ejemplo, el ciclo del azufre, ¿no? El ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno. Ahora, como pueden ver, el ciclo del nitrógeno también lo que hace es transformar este nitrógeno atmosférico que tenemos en la atmósfera y pues, que sean aprovechados de diferente manera, por ejemplo, por los seres vivos en la Tierra, ¿no? ¿Y qué hacen, por ejemplo, cuál es esta relación que tienen estos ciclos biogeoquímicos? ¿Por qué hablar de los ciclos biogeoquímicos? Como les mencionaba, estos ciclos son procesos naturales, ¿no? Naturalmente tenemos la presencia de CO2, tenemos la presencia de nitrógeno, tenemos la presencia de carbono, de fósforo, de azufre. Entonces, la contaminación atmosférica lo que está haciendo es alterar estos ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el exceso de CO2. El CO2 es indispensable para el equilibrio de la Tierra, ¿no? Para mantener este equilibrio. Ahora, el exceso de CO2 lo que está haciendo es alterar el ciclo del carbono y lo que está haciendo es contribuir, por ejemplo, al cambio climático. Ahora, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno.
Los óxidos de nitrógeno lo que hacen, de nitrógeno o el azufre, lo que está haciendo es también alterar estos ciclos naturales y empiezan a generar, por ejemplo, la presencia de lluvia ácida, ¿no? Ahora, entonces, los ciclos biogeoquímicos, estos procesos naturales, nos permiten que todos los elementos esenciales circulen de manera correcta entre el ambiente y los seres vivos, pero lamentablemente la presencia de ciertos contaminantes en concentraciones elevadas han generado que estos ciclos biogeoquímicos se vean alterados, ¿no? Y empiece todo el proceso y los efectos negativos que tenemos actualmente eh, con respecto a esto. Ahora, por ejemplo, que estos ciclos biogeoquímicos han empezado o mantienen este equilibrio de alguna manera, pero las actividades humanas, las actividades antropogénicas, lo que están haciendo es alterarlos, ¿no? Entonces es necesario ir considerando que si necesitamos mantener este equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, es necesario proteger, reducir las emisiones y obviamente así ir protegiendo la biosfera.